¿Qué pasaría si te dijeran que uno de los estilos de conducción más famosos del mundo nació fuera de la ley? No en un circuito, no con patrocinadores, sino en carreteras de montaña, de noche, con el riesgo constante de perderlo todo. Antes de ser un deporte, el drifting fue una herejía. Y en el centro de esa historia hay un nombre que lo cambió todo. Keiichi Tsuchiya, el hombre que se atrevió a deslizar cuando todos buscaban agarre. El piloto que convirtió el control del caos en una forma de arte. Esta no es solo la historia del drift, es la historia de cómo una pasión prohibida terminó conquistando al mundo. Japón, años 70 y principios de los 80. Una nación obsesionada con la precisión, la eficiencia y el respeto por las reglas. En el automovilismo, eso se traducía en líneas perfectas, tiempos exactos y cero errores. Derrapar era sinónimo de fallar, un error de cálculo, una pérdida de tiempo. Keiichi Tsuchiya creció dentro de ese contexto. Desde muy joven, mostró un talento natural para la conducción, compitiendo en carreras profesionales y destacándose en categorías como la Fórmula Japón y campeonatos de turismos. Tenía velocidad y disciplina, dos cualidades que lo hacían un piloto respetado. Pero, aunque era rápido, había algo que no encajaba del todo. Sentía que el automovilismo de circuito, con sus reglas estrictas, le ponía un límite a la expresión. Fuera de la pista oficial, en los touch, esos legendarios y peligrosos pasos de montaña japoneses, se estaba gestando una escena completamente clandestina. Al caer la noche, jóvenes pilotos buscaban algo más que velocidad. Buscaban sensación, adrenalina, una conexión pura con el auto. Ahí, entre curvas cerradas y un asfalto impredecible, Tsuchiya descubrió algo que cambiaría su vida y la historia del motor para siempre. Entrar cruzado en una curva no era perder el control. Era dominarlo de una forma completamente nueva y superior. El auto que marcaría esta revolución no fue un superdeportivo exótico, ni un prototipo de carreras con tecnología de punta. Fue un humilde Toyota Sprinter Trueno, el AE86. Un coche ligero, con tracción trasera, una potencia modesta y, lo más importante, cero ayudas electrónicas. Un auto que castigaba duramente los errores, pero que recompensaba la habilidad pura del piloto como ningún otro. En manos de Tsuchiya, el AE86 se convirtió en una extensión de su cuerpo. Comenzó a perfeccionar una técnica que, para la época, era simplemente impensable. Mientras todos los manuales de conducción decían que el sobreviraje era el enemigo, él lo provocaba de forma intencional. Usaba el freno, el embrague y el volante para desestabilizar la trasera del coche, y luego, con una precisión milimétrica de acelerador y contravolante, mantenía el ángulo de derrape durante toda la curva, saliendo de ella con una velocidad y un control que desafiaban la lógica. Esto no era solo espectáculo. Era técnica pura. Una sinfonía de transferencia de peso, control del acelerador y una lectura perfecta del límite de adherencia del neumático. Mientras la mayoría de los pilotos buscaban los tiempos más rápidos, Tsuchiya buscaba la fluidez perfecta. El auto no luchaba contra la curva, bailaba con ella. Pero ese estilo innovador tenía un precio. En un Japón tan estricto con las normas, lo que hacía en la montaña no era visto como talento, sino como una irresponsabilidad peligrosa. Todo cambió con un video. A mediados de los años 80, Tsuchiya participó en la grabación de Plus P, un VHS de bajo presupuesto que mostraba conducción extrema en carreteras de montaña. En él, Keiichi derrapaba con su AE86 con una naturalidad y una maestría nunca antes vistas. El impacto de ese video fue inmediato y tremendamente polémico. La comunidad del automovilismo profesional quedó escandalizada. Las autoridades lo sancionaron. Las federaciones lo criticaron duramente. Estuvo a punto de perder su licencia de piloto profesional, lo que habría acabado con su carrera. Parecía que su audacia le había costado todo. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. El público quedó completamente fascinado. Los jóvenes pilotos de todo Japón vieron en esas imágenes algo que nunca habían imaginado. Por primera vez, el drifting dejaba de ser un secreto de los touch para convertirse en un fenómeno. Las copias piratas del video se extendieron como la pólvora.
De repente, el derrape ya no era un error que había que corregir, era un objetivo a alcanzar. Miles de jóvenes empezaron a imitarlo, a practicar en sus propios coches, a estudiar sus movimientos. Keiichi Tsuchiya pasó de ser un rebelde marginado a convertirse en un referente. Y con ello nació su apodo eterno, el rey del drift, el Drift King. Lo que comenzó en la clandestinidad de las montañas no pudo ser ignorado por mucho más tiempo. El fenómeno era demasiado grande. A finales de los 90 y principios de los 2000, el drifting empezó a encontrar su lugar en los circuitos cerrados y seguros. Tsuchiya fue una pieza clave en esta transición. No solo siguió compitiendo, sino que se convirtió en mentor, juez y el principal embajador de la nueva disciplina que él mismo había creado. Fue fundamental en la creación de eventos organizados, donde el derrape ya no era una simple cuestión de estilo, sino que se evaluaba bajo criterios estrictos: el ángulo del coche, la velocidad de entrada y salida, la precisión de la línea trazada y, por supuesto, el estilo y la agresividad del piloto. Ya no se trataba de cruzar el auto sin control, ahora se trataba de hacerlo con intención, técnica y una consistencia impecable. Así nació el D1 Grand Prix, el primer campeonato profesional de drifting del mundo, un evento que legitimó la disciplina y la catapultó al escenario mundial. Japón, la nación de la precisión y las reglas, había exportado una nueva forma de entender la conducción, una que celebraba el caos controlado. Y el Drift King, el antiguo rebelde, era su rostro principal. La huella de Tsuchiya no se quedó en Japón. Su influencia cruzó fronteras y se expandió por todo el planeta a una velocidad increíble. Inspiró a generaciones enteras de pilotos profesionales que hoy compiten en campeonatos como la Fórmula Drift. Dio forma a toda la cultura JDM, Japanese Domestic Market, donde el tuning y la personalización de coches japoneses se centraron en el rendimiento para el drifting. Marcó videojuegos que definieron a una generación, como Gran Turismo, donde él mismo fue consultor para asegurar que la física del derrape fuera lo más realista posible. Incluso influyó en películas y medios automotrices, llevando la estética del drift a la pantalla grande. El drifting se convirtió en un lenguaje universal. Desde los desiertos de Estados Unidos hasta las pistas de Europa, desde las competiciones oficiales más prestigiosas hasta los eventos underground más modestos, todos bebían de la misma fuente, de la misma filosofía que Tsuchiya había encendido en las montañas de Japón. Y en el centro de todo, siempre estaba el mismo principio fundamental. No se trata de dominar el auto, sino de sentirlo. Hoy, Keiichi Tsuchiya es mucho más que un piloto legendario. Es un símbolo. Es un recordatorio de que la verdadera innovación a menudo nace cuando alguien se atreve a desafiar lo establecido, a romper las reglas y a seguir su propia intuición. El drifting ya no es una práctica ilegal. Ya no es una actividad marginal. Es un deporte global, una cultura vibrante y una forma de expresión artística sobre ruedas. Pero nunca ha olvidado sus raíces humildes. Una solitaria carretera de montaña, un modesto AE86 y un piloto que entendió que manejar, más que una ciencia, también puede ser arte. El drift no nació para ser aceptado, nació para sentirse. Y quizás esa sea la mayor lección que nos dejó Keiichi Tsuchiya, que la verdadera pasión no siempre sigue las reglas, pero cuando es auténtica, termina cambiando la historia. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que el drifting es puro espectáculo o es la forma más pura de conducción que existe? Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios, y no olvides suscribirte para más documentales donde el motor y la historia se encuentran. Gracias por acompañarnos.